Hace más de 2000 años, en un pequeño pueblo llamado Nazaret, vivía una joven llamada María, una mujer humilde y piadosa. Un día, el ángel Gabriel se le apareció con una noticia asombrosa. Ella había sido escogida por Dios para ser la madre del Mesías, el Salvador del mundo. Aunque estaba comprometida con un hombre llamado José, el ángel le explicó que concebiría al niño milagrosamente por obra del Espíritu Santo. María, llena de fe, aceptó la voluntad de Dios. Poco tiempo después, ella y José tuvieron que viajar a Belén debido a un decreto del emperador romano César Augusto que ordenaba un censo. Al llegar, no encontraron alojamiento y se vieron obligados a refugiarse en un humilde establo. Allí, rodeado de animales y bajo la luz de las estrellas, nació Jesús. Fue envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esa noche, los cielos se llenaron de gloria. Un coro de ángeles apareció ante unos pastores en los campos cercanos, anunciando el nacimiento del Salvador. Los pastores fueron corriendo a adorarlo. Más tarde, unos sabios del Oriente, conocidos como los Reyes Magos, siguieron una estrella que los condujo hasta Belén, llevando regalos de oro, incienso y mirra. Jesús creció en Nazaret bajo el cuidado de María y José. Aunque poco se sabe de su infancia, hay un episodio notable. Cuando tenía 12 años, acompañó a sus padres al templo en Jerusalén durante la Pascua. Allí, mientras María y José regresaban a casa, Jesús se quedó hablando con los maestros religiosos, asombrándolos con su sabiduría. Cuando sus padres lo encontraron, él les dijo: ¿No sabían que debo ocuparme en los negocios de mi padre? Esto mostró que incluso siendo niño, ya entendía su propósito divino. A los 30 años, Jesús comenzó su ministerio. Todo inició cuando se presentó ante Juan el Bautista en el río Jordán para ser bautizado. Al salir del agua, los cielos se abrieron, y el Espíritu Santo descendió sobre él, en forma de paloma, mientras una voz celestial proclamaba: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Tras esto, Jesús fue llevado al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. Allí fue tentado por Satanás, quien trató de desviarlo de su misión. Pero Jesús, con firmeza y autoridad, resistió cada tentación, demostrando su compromiso con el plan de Dios. Jesús recorrió Galilea, Judea y otras regiones, enseñando sobre el reino de Dios y realizando milagros que asombraron al mundo. Entre sus maravillas se encuentran: convertir el agua en vino en las bodas de Caná, su primer milagro público; sanar a los enfermos, leproso, ciegos, paralíticos y muchos otros; calmar una tormenta en el mar con solo decir: «Calla, enmudece»; alimentar a 5000 personas con 5 panes y 2 peces; caminar sobre el agua, demostrando su dominio sobre la naturaleza; resucitar a los muertos, como Lázaro, quien llevaba 4 días en la tumba. Además de los milagros, sus enseñanzas transformaron vidas. Jesús hablaba en parábolas, historias llenas de sabiduría, para enseñar verdades profundas. Enseñó sobre el amor, el perdón, la humildad y la fe. Uno de sus discursos más famosos es el Sermón del Monte, donde proclamó las bienaventuranzas: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Aunque muchos lo seguían, no todos estaban contentos con Jesús. Los líderes religiosos, como los fariseos y los saduceos, lo veían como una amenaza. Él desafiaba sus tradiciones, denunciaba su hipocresía y proclamaba que él era el Hijo de Dios, lo que ellos consideraban blasfemia. Su popularidad creciente encendió su envidia y decidieron buscar la manera de eliminarlo. Jesús entró triunfante en Jerusalén montado en un burro, mientras la multitud lo aclamaba con ramas de palma y gritos de «Hosanna». Sin embargo, sabía que su hora final se acercaba. En la última cena, Jesús compartió pan y vino con sus discípulos, instituyendo la Eucaristía y diciendo: «Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que será derramada por ustedes». También les lavó los pies, un acto de humildad, y les advirtió que uno de ellos lo traicionaría. Esa misma noche, en el huerto de Getsemaní, Jesús oró intensamente, pidiendo fuerza para enfrentar lo que venía. Fue arrestado tras ser traicionado por Judas Iscariote, uno de sus discípulos, quien lo entregó con un beso. Jesús fue llevado ante el Sanedrín, los líderes religiosos, y luego ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Aunque Pilato no encontró culpa en él, cedió ante la presión de la multitud y lo condenó a la crucifixión. Jesús fue azotado brutalmente, coronado con espinas y obligado a cargar su cruz hasta el monte Gólgota. Allí, fue clavado en la cruz entre 2 ladrones. Mientras agonizaba, oró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». A las 3 de la tarde, exclamó:
todo está consumado, y murió. En ese momento, la tierra tembló, el velo del templo se rasgó en dos y muchos reconocieron que realmente era el Hijo de Dios. 3 días después, al amanecer, unas mujeres fueron al sepulcro para ungir su cuerpo, pero encontraron la tumba vacía. Un ángel les dijo: no está aquí, ha resucitado, como lo dijo. Jesús apareció resucitado a sus discípulos y a muchas otras personas durante 40 días, mostrándoles que había vencido al pecado y la muerte. Antes de ascender al cielo, les dio esta misión: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La vida de Jesús marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Su sacrificio abrió el camino para la salvación y su resurrección nos da esperanza de vida eterna. Su mensaje de amor, fe y redención sigue transformando corazones hasta el día de hoy.